En el tema de motores, pues vamos a hablar en qué momento se repara un motor, ¿verdad? Esta es una parte práctica que vamos a tomar en cuenta en este curso. Normalmente, pues el motor se tiene que reparar cuando presenta ciertos síntomas o ciertos problemas. Uno de ellos, pues, es la emisión de humo azul en el tubo de escape, ¿verdad? Humo azul o humo blanco, ¿verdad? Cuando vemos que por el tubo de escape sale humo azul constante mientras el carro está encendido, o sea, el motor está funcionando, es un claro síntoma que nuestro motor tiene serios problemas. Si el humo de este color se presenta solamente cuando lo prendemos o vamos en bajada y a poca cantidad, puede que solamente sea un problema de las válvulas. Normalmente cuando el motor pues saca humo azul por el escape, significa que está quemando aceite, que ese motor pues ya necesita una reparación. Normalmente pues se dice que pueden ser los anillos que ya se están dejando entrar el aceite en la cámara de combustión, ¿verdad? Entonces es necesario hacer esa reparación. Otro de los síntomas o los problemas que va es el consumo excesivo de aceite, ¿verdad? En condiciones normales los cambios de aceite y sus filtros los realizamos con la periodicidad que nos marca el fabricante, así como cuando vemos que su consumo es cada vez mayor. Seguramente hay un desgaste en los cilindros, los aros o los pistones. Claro que puede que tengamos suerte y se deba solamente a pérdidas, ¿va? Por ejemplo, en algunos empaques de la aceitera, por ejemplo, el tapón del cárter está mal ajustado. Pero de todas formas tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad? Cuando el consumo de aceite es excesivo, porque tengo que recalcar que el motor pues normalmente siempre consume aceite. Pero, por ejemplo, si ese consumo pues es un cuarto de litro cada mes, cada 2 meses, pues está bien, ¿verdad? Está dentro de los rangos, dentro de los parámetros. Pero si ese consumo de aceite es cada semana, es cada 3 días o es diario, pues es de alarmarse, ¿verdad? Es de ver, si no existen fugas de aceite del motor, pues ese aceite se está quemando. Entonces es necesario reparar ese motor. Ruidos en el motor. Cuando ese motor, se decía comúnmente, ¿verdad?, parece matraca. De repente comenzamos a sentir un traqueteo cuando encendemos el carro que se quita cuando aceleramos. Esto puede ser debido a fallos de presión en el cigüeñal y esto es reparación de motor segura. También debemos llevarlos a valoración por cualquier ruido que sintamos en el motor. Normalmente no solo es este traqueteo, ¿verdad? El traqueteo se puede ver a esto. Puede ser que sea una válvula la que esté floja, puede ser que una chumacera esté floja, puede ser que una biela se aflojó, ¿verdad? Y cuando digo floja no quiere decir que se desatornilló, sino que en algún momento faltó lubricación y eso provocó que esta biela, que este pistón, que esta chumacera central pues haya sufrido un desgaste muy grande y por consiguiente falta muy poco pues para que nuestro motor pues vaya a terminar muy mal. Recordemos que el motor pues se compone de diversas piezas, ¿verdad? Fundamentalmente las piezas en movimiento son las que se llegan a veces a pegar o a gripar, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces es el momento de bajar ese motor y repararlo, ¿verdad? Normalmente suele ser del tipo reparación del motor, ¿va? Lo que es bastante habitual, a pesar de que los motores suelen estar equipados de sensores que detectan cualquier problema que pueda llevar a un gripado. Lo habitual es que la avería derive de una negligencia en el mantenimiento por parte del conductor, ¿verdad? Del gripado del motor, ¿verdad? Que normalmente pues desencadena en piezas totalmente averiadas, ¿verdad? Dentro del motor. También es el momento en el cual pues ya sea por falta de lubricación, por un calentamiento excesivo que se le dio a ese motor, llegó a ese punto en el cual el gripado pues cuando se ha pegado el motor, ¿verdad? Normalmente pues el motor se compone de varias piezas que normalmente pues están llenas de grasa, de aceite a la hora de desarmar, a la hora de desmontar el motor, y es necesario pues lavarlas ya sea con querosina o con algún solvente que vendan en aceitera, ¿verdad? Normalmente en los talleres también lo lavan con gasolina, ¿verdad? Wipe, un soplete, agua, ¿verdad? Secan las piezas,
Normalmente las piezas que nosotros tenemos que cambiar en un motor cuando vamos a reparar son los pistones, sus pasadores, válvulas, los anillos, las chumaceras de biela, centrales y las del eje levas, si es que esto lo amerita. Después de haber desarmado el motor, pues tenemos algunas piezas que mandar a la rectificadora. ¿Por qué las vamos a mandar? Porque es necesario encauzarlas nuevamente. Por ejemplo, el rectificado del cigüeñal. El cigüeñal se fabrica de acero forjado y es una de las piezas más importantes del motor. En él se acoplan las bielas del motor que giran en sus apoyos en el bloque del motor. En uno de sus extremos se acopla el volante de inercia y el embrague, ¿verdad? Como elementos que normalmente pues se mantienen en movimiento. El cigüeñal, para poder yo determinar que este cigüeñal pues es necesario tenerlo que mandar a la rectificadora, se va a deber a que pues este mecanismo que tiene un movimiento rotativo dentro del motor, pues tiene problemas de golpe, ¿verdad? Tiene un golpe ahí, este cigüeñal. Como vemos en la imagen, pues el cigüeñal es llevado a la rectificadora porque golpea, ¿verdad? Cuando lo sacamos del motor, porque está rayado, ¿verdad? Esta superficie pues tiene que estar completamente lisa, no solo al tacto, sino al ojo, ¿verdad? Normalmente en la rectificadora lo que van a hacer es rectificarlo, o como se dice comúnmente, rimarlo, ¿verdad? Normalmente pues hay tornos que se dedican a hacer eso, ¿verdad? A dejar esta pieza prácticamente, y tal vez no exagero, si no es la verdad, ¿verdad? Dejar esta superficie como que fuera un espejo, como que fuera un vidrio, ¿verdad? Totalmente lisa. Además de eso, cada uno de los muñones, tanto centrales como los de vida, tienen que caer una medida. Medidas que pueden ser estándar a 25, a 50, a 75 y a 100. Normalmente, cuando uno de estos de estas piezas pues se ha dañado, ¿verdad? Normalmente cuando está estándar se mandan a la rectificadora, tanto los de biela como los centrales. Aquí podemos ver, ya les dije que la situación para saber cuáles son las centrales y cuáles son las de biela es que hay que hacer una línea recta acá. Aquí tenemos una central, 2, 3, 4, 5 centrales, mientras que de biela tenemos 1, 2, 3 y 4 de biela. Entonces, tanto los de biela como las centrales tienen que ser rectificadas. Si está estándar pueden salir a 25, a 50, dependiendo hasta qué punto está rayado, hasta qué punto está dañado el eje cigüeñal. Si estuviera a 100, pues este cigüeñal se le hace un trabajo de metalizado, lo cual no es muy conveniente, ¿verdad? Pero se puede dar el caso de que lo necesario es buscar otro cigüeñal si estuviera a 100. Si estuviera estándar puede salir a 25 a 50, si estuviera a 25 puede salir a 50, 75 o a 100, si estuviera a 50 puede salir a 75 o a 100. Esas serían las medidas a la hora de llevar el cigüeñal a la rectificadora. Causas de rectificación del cigüeñal. Las causas más frecuentes para rectificar un cigüeñal son que el cigüeñal se puede agripar por una deficiencia de lubricación, y entonces hay que desmontar y verificar el daño para ver si se puede solucionar puliendo y cambiando casquillos o incluso rectificando, ¿verdad? Entonces, si el cigüeñal se pegó el motor, hay que rectificarlo, hay que mandarlo al torno. La otra sería el desgaste por el inevitable rozamiento de uso, por tanto hay que medir la conicidad y el ovalamiento de los apoyos y muñequillas y después contrastar con las medidas del fabricante, ¿verdad? Normalmente el desgaste pues en un cigüeñal, aunque tenga lubricación, pues siempre se va a dar. Por esa razón es que en la rectificadora siempre van haciendo mediciones y van viendo si un muñón no se ha desgastado más que el otro, ¿verdad? También tienen que verificar la alineación del cigüeñal, así como el desgaste de sus muñequillas y de los gorrones principales. Si el cigüeñal está desalineado, hay que enderezarlo o usar un nuevo. Si la conicidad o excentricidad de las muñequillas o los gorrones o cuellos exceden los límites de seguridad, y si tiene asperezas, raspaduras, picados o cualquier otro defecto, deberá ser rectificado. Comprobación de fisuras en el cigüeñal, comprobación de dureza, Rockwell en los muñones del cigüeñal, rectificación del cigüeñal en todos los diámetros y longitudes.
pulir y enderezar el cigüeñal, fabricación y reconstrucción de cojinetes de biela. Otra de las piezas que normalmente se mandan a la rectificadora pues es el bloque del cigüeñal, ¿verdad? Bloque que normalmente pues más se va a trabajar en lo que es los cilindros. En los cilindros también vamos a ver que la rectificadora pues lo que hace es utilizar una máquina para ir puliendo, para ir fresando cada uno de los cilindros y de esa manera pues borrar alguna deficiencia. Por ejemplo, esta cintura, esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Una cinturita que se le forma en la entrada de los cilindros pues es dañino para un pistón nuevo. Prácticamente los cilindros tienen que quedar de esta forma, ¿verdad? No solo evitando ya que queden esa cintura que normalmente se le hace en la entrada del cilindro, sino además de eso, pues los tornea, ¿verdad? Y evita que este bloque pues siga dañándose, ¿verdad? Entonces ahí vemos la rectificación de cada uno de los cilindros por medio de una rectificadora de motores. Ese es el trabajo que se le hace. Ahí ve el tornero, él está haciendo sus mediciones de acuerdo al fabricante, ve cuánto le ha bajado. También ahí las medidas pueden ser desde estándar, 25, 50, 75 y 100. Entonces, aparte de rectificarlo, lo pule, ¿verdad? Lo está puliendo ahí con sus respectivas máquinas que él tiene para este tipo de trabajo. Estos tornos son especializados en piezas para motor, ¿verdad? No es cualquier torno. Es un torno que tiene maquinaria para poder trabajar este tipo de equipo. Recordemos que tanto el cigüeñal como el bloque pueden tener las medidas estándar a 25, a 50, a 75 y a 100, ¿verdad? La operación de rectificado en el bloque del motor se realiza en los cilindros y en la planitud de la cara del bloque que se une en la culata. Los bloques que permiten el rectificado son los bloques integrales y la principal causa de la rectificación en el desgaste producido por el rozamiento de los segmentos sobre la pared del cilindro. Este produce una conicidad en el interior del cilindro y un ovalamiento del diámetro interior. Cuando la conicidad o el ovalamiento del cilindro por desgaste supera los 0.15 milímetros, o sea, o la medida que indique el fabricante, es recomendable rectificar los cilindros del motor. Otra causa de rectificado o pulido del interior del cilindro es el gripaje del pistón con el cilindro, puesto que la pared del cilindro se puede dañar y en tal caso sería necesario rectificar. En el proceso de rectificado del bloque del motor hay que tener en cuenta medir el desgaste de conicidad y ovalamiento del bloque con un alexómetro, verificar que el fabricante permite el rectificado y que ofrece las medidas y piezas de una posible rectificación. Esto es muy acertado, puesto que, por ejemplo, hubo un momento, no sé si todavía exista, en los que habían no solo a 100, sino habían chumaceras a 125, ¿verdad? Entonces, si el fabricante ofrece esas piezas, pues se puede rectificar a esa medida, ¿verdad? ¿Qué servicio se le va a hacer al bloque en una rectificadora de motores? Rectificación del bloque del motor y cilindros, instalación de camisas del motor. Fíjense que hay una situación acá. Cuando el bloque pues está a 75, está a 100 y no se le puede hacer ningún trabajo, lo que se le hace es un encamisado, ¿verdad? ¿Qué significa esto, encamisado? Que se le hace otro cilindro, y ese cilindro pues se deja ir ahí dentro de el cilindro que ya está a 100, ¿verdad? Es otro cilindro que se encaja ahí, se desgasta, ¿verdad? Encaja ahí y vuelve a quedar el bloque estándar, ¿verdad? Normalmente a eso se le llama trabajo de encamisado. También se va a pulir y se va a rectificar la superficie del bloque, ¿verdad? La plana, ahí donde hace junta con la culata también se rectifica, ¿verdad? La comprobación hidráulica de fisuras, soldar fisuras en frío, encamisar cilindros, rectificación y alineación de donde va descansando la bancada, donde va descansando el cigüeñal. Otra de las piezas que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? Por diversas causas, pero que es tradicional, es la culata o la tapa de cilindros. Normalmente la culata pues es de ley, se podría decir, llevarla en una reparación de motor, si es que lo queremos dejar en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces la culata, lo primero es, si se ha calentado, pues esta superficie la tenemos que ver con una regla, con un calibrador de galgas, de hojas, ver si esto no está pandeado, ¿verdad? Se manda a cepillar, además de cepillar o fresar. Esto se hace cuando el motor pues ha sufrido temperaturas muy altas, ¿verdad? Cuando se sospecha que el agua y el aceite se están entremezclando,
Entonces se dice que esta parte de la culata pues está torcida. Ahí vemos nosotros ese trabajo que le están haciendo, que es el rectificado de esa planitud que tiene que tener esa culata. Aquí ya vemos que pues ya va saliendo, ¿verdad? Ese fresado o ese torneado que está sufriendo la culata pues se hace para volverlo a dejar en óptimas condiciones, ¿verdad? Que se le acabe ese desparejamiento que tiene, ¿verdad? Que está completamente torcida. Entonces con este tipo de máquina especial que solo está en una rectificadora de motores, pues ahí es donde van a trabajar esta pieza que se llama cabeza de cilindros o culata del motor, ¿verdad? Entonces otra de las cosas que también le van a hacer a la culata pues es cambiarle válvulas, asentar válvulas, tanto de escape como de admisión, cambiar guías de válvulas, cambiar sellos, ¿verdad? Inclusive las culatas hoy en día pues ya las entregan armadas ahí en la rectificadora, ¿verdad? Ya las entregan armadas para que ya solo sea pues de limpiar. Recordemos que en la rectificadora siempre va a emitir viruta, siempre va a producir viruta. Esa viruta no tiene que estar ni en el cigüeñal, ni en el block, ni en la culata, porque es perjudicial para el sistema de lubricación. Después de que las piezas, pues cuando desarmamos el motor fueron lavadas, después de la rectificadora hay que volverlas a lavar. Hay que evitar ya no que la suciedad, sino que esta viruta que está saliendo producto del trabajo que se le está haciendo a la culata, pues no llegue a perjudicar en algún momento el sistema de lubricación o esos orificios de lubricación que normalmente va a tener el block, la culata y el eje cigüeñal. Entonces, como ya vimos, pues van a haber 3 piezas que de ley tienen que ser llevadas a la rectificadora para que sean trabajadas y esa reparación de motor que nosotros vamos a realizar pues tenga éxito, ¿verdad? Y pues pueda tardar hasta 10 años, 8 años, ¿verdad? Recordemos que a veces los chapuces, recordemos que a veces trabajar algo que de ley se tiene que llevar a un torno para evitar gasto, para evitar el trabajo, pues no va a garantizar una buena reparación de motor, ¿verdad? No va a hacer que tal vez la reparación tarde 6 meses, 1 año, porque no mandamos a rectificar la culata, no le cambiamos válvulas nuevas, no le cambiamos guías, no le cambiamos sellos, ¿verdad? O la culata estaba torcida y no hicimos este trabajo que estamos viendo, pues entonces posiblemente ya dentro de 6 meses, dentro de 1 año, venga el dueño del vehículo y diga, fíjese que se volvió a pasar el agua o al aceite, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo quedó la superficie, completamente plana, completamente cepillada, ¿verdad? Está totalmente plana. Entonces lo siguiente, como les digo, pues es hacer una limpieza, ¿verdad? Ahora sí, el trabajo pues consiste en cambiar válvulas, pues ya sería otro tipo de trabajo, ¿verdad? Sentarlas, a cambiarle sus asientos, cambiarle sus guías, cambiarle sus sellos. Entonces, ya vimos acá el trabajo que se le hizo, pueden ver ustedes, quedó totalmente cepillada o torneada esta culata. Vemos los residuos que hago mención a que pues hay que hacerles una limpieza, ya sea con gasolina, aire a presión. Ahora vemos lo que es la rectificación de válvulas. Lo que va a hacer acá en la culata pues es asentar las válvulas por medio de una pasta, ¿verdad? Vemos ahí un molinillo, ¿verdad? O una ventosa también se llama, ¿verdad? Lo que está haciendo ahí es pues colocándole la pasta, posteriormente pues va a golpear hacia abajo, ¿verdad? Todas estas válvulas se hacen, inclusive lo hicimos en su momento, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo un pequeño recordatorio. Aquí lo que está haciendo es asentando válvulas, está golpeando. Normalmente ahí pueden ver ustedes la pasta que se está utilizando, ¿verdad? Normalmente pues no es muy conveniente utilizar wiper para este tipo de trabajos. Hay materiales especiales para poder hacer este trabajo. Entonces vemos también que parte del trabajo que hay que hacerle pues es asentar válvulas, ¿verdad? Y es lo que se está haciendo en este momento.
Bueno, lo que queda ahora es rectificar estos que se llama asiento de las válvulas, ¿verdad? Vamos a rectificar esos asientos, también para eso tienen la máquina especializada para poder hacer una rectificación de esos asientos o anillos, como decía ahí, ¿verdad? Entonces ellos van rectificando eso, si no, pues si lo ven muy desgastado, pues le hacen ese asiento, ¿verdad? Le hacen ese asiento a la culata para que el cierre pues sea hermético, ¿verdad? Entonces, aparte de asentar, también rectifican lo que es el asiento de la válvula, de la culata, perdón, para que recordemos que cuando esta cabeza de cilindro se está trabajando, pues tiene que garantizar un cierre hermético. Inclusive hay una prueba ahí que se le hace con gasolina, ¿verdad? Para ver que a la hora de asentar, pues no permita que salga pero ni una mínima cantidad de gasolina a la hora de estar armado, a la hora de tener sus resortes. Vemos que él trabaja en base a las medidas que indica el fabricante, ¿verdad? Bien, entonces la cabezota o culata es una de las piezas más importantes y costosas del motor. Se fabrica en aleaciones de aluminio y de fundición de hierro. Esta pieza solo se rectifica si el fabricante lo contempla en el manual de opciones, que ya hablamos de qué se trata la rectificada. Entonces, en los motores gasolina, los fabricantes no suelen suministrar espesores distintos de juntas de culata, por lo que en un rectificado de plano de la culata no se contempla montar juntas de culata de mayor espesor para compensar el material de culata rectificado. Además de eso, a la culata también se le hace una prueba hidrostática o prueba hidráulica de fisuras o que esté rajado, ¿verdad? Internamente. También se cepilla la superficie plana de la culata, cambiar cápsulas de inyectores, soldar en frío, adaptación de válvulas y asentar las válvulas. Recuerden que todo esto pues se hace con maquinaria especial que tienen en una rectificadora de motores, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos lo que es la rectificadora del eje cigüeñal. Entonces, con esto pues yo culmino con el tema introducción, que es desarmar el motor, mandarlo a la rectificadora, qué piezas se llevan a la rectificadora de motores, qué se le hace a las piezas. Esta es la parte práctica para que ustedes conozcan qué es lo que se hace en la práctica con un motor.